Bueno, en este esquema se ve simplificado el transformador de media tensión, la línea de media tensión que alimenta el transformador con Z sub K, que sería la impedancia de la línea de alimentación, la impedancia del transformador y luego la impedancia de las líneas que están de distribución y que salen de ese transformador. Este es un esquema simplificado de dos transformadores que pueden estar en paralelo también alimentando una impedancia, como un ejemplo en particular, cosa que sucede muy pocas veces en la línea de distribución de la empresa distribuidora, porque no tenemos un solo trafo que está alimentando una línea de distribución. Este es el esquema tradicional que ocupamos en la distribución en Salta en particular y supuestamente en todas las provincias. Entonces tenemos la impedancia de lazo, Miguelito, falla, sí, agua arriba el transformador, ¿sí? te cuento que el otro día estuve en Santiago, en la madre ciudad, en el estadio, Sí. y me observé alrededor, ahí utilizan mucho 3 transformadores en cada subestación, los Ah, ponen sí. en serie, me llamó la ¿Serio paralelo? atención. ¿Serio paralelo? Eh, no sé si no miré mal, creo que era serie, por la Ah, forma, están en un solo poste, son 3 monopostes. ah, Mira vos, y eso me llamó la atención porque cómo trabajaban al descargador, a los XS, todo eso. Por ah, eso te digo que me llamó la atención. Utilizaban tres monopostes en cada puesto de distribución de barrio. amigo. ¿Por qué? No sé. Primera Ah, vez para mí, por eso cuando vos hablabas recién de acá utilizamos solo en Salta de a uno sí. y no, me llamó la atención lo otro nada más. Ujú. Eso quería comentar. O cuando se utiliza dos transformadores, uno, por ejemplo, hay algunas empresas como el Masalín, yo recuerdo que tenía dos transformadores puestos en paralelo, pero uno era como fuente alternativa del otro, cosa que si uno salía del servicio estaba el otro como respaldo. Ya a veces andaban los dos al mismo tiempo, pero bueno, habitualmente si hablamos de línea de distribución, hablamos de solo transformador. Tenemos la impedancia de línea de alimentación, la impedancia del transformador y luego la impedancia de la línea de distribución. ¿Sí? Una simplificación, digamos, de una representación gráfica de la línea de la fuente de energía que alimenta nuestra instalación eléctrica. Los cortocircuitos se calculan en base a esta fórmula, donde se tienen en cuenta dos factores de tensión y factores de carga. Un valor C, que es un factor de nuevo factor de tensión, cuyo valor es 1,05 cuando calculamos la corriente de cortocircuito máxima, y ese valor toma un valor de 0,95 para corriente de cortocircuitos mínimas. ¿Sí? El factor de carga tomado igual a 1,05, cualquier sea la fuente del transformador generador, se toma como M, una constante de 1,05. U0 la tensión nominal simple o tensión de fase, y Z la impedancia de lazo del circuito de fase. En la impedancia de todo el circuito depende de nosotros dónde analicemos el cortocircuito. Esta impedancia puede incluir líneas seccionales y circuitos terminales, inclusive la línea de la acometida de la instalación eléctrica. Esa Z la podemos calcular según esta fórmula que vemos acá abajo. Bueno, acá arriba vemos que la impedancia se toma como la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la impedancia al cuadrado. Estos recuerden salen de contemplar a los vectores de resistencia y reactancia como dos vectores que están formando un ángulo de 90 grados, y la hipotenusa que se forma uniendo el inicio de la resistencia con el extremo de la reactancia forma un triángulo rectángulo. Entonces, el valor de la hipotenusa, que sería de la impedancia, es igual a raíz cuadrada de la suma de los catetos. Un cateto es resistencia, el otro cateto es reactancia. De ahí proviene esta fórmula, que es una aplicación de Pitágoras a los vectores que representan resistencia y reactancia. Por lo general, las resistencias siempre son mayores que las reactancias, en valores bastante diferenciados, ¿no? Resistencia y reactancia, pero a veces toma un valor relevante la reactancia, por eso se la considera. Miguel, Sí, ahí cuando habla la raíz cuadrada de la sumatoria de la resistencia al cuadrado, sí. es la sumatoria de la resistencia al cuadrado, no la sumatoria sola al cuadrado. No sé si me hago entender. Esa sumatoria de resistencia elevada al cuadrado.
Entonces, primero sumo la resistencia y lo Y elevo lo al elevo al cuadrado. cuadrado. No, Acá está la no es formulita sumar más cada simple. resistencia al cuadrado. Ah, Acá ahí está, está, mira. listo, listo. Ahí está, ahí está, Tengo ahí la, está. ahí está. Esta resistencia Q, ¿se acuerdan que ya la habíamos calculado? Yo le había dicho que en la planilla esa que teníamos, que yo le había dicho una simplificación para todas las distintas potencias de transformadores, tenía valor de RT más RQ. Ya estaba incluido en esa planillita que yo le iba a aportar. Esta es la resistencia de la línea de la acometida al transformador, la línea de media tensión, y esta es la resistencia del transformador. Estos dos términos yo lo calculo como la resistencia ya sumada a las dos, ¿sí? En esa tabla que le voy a entregar. Luego tengo la resistencia de la línea de distribución, ¿sí? La línea de distribución que sale del transformador hasta mi tablero eléctrico, y esta sería la resistencia. Suponiendo que es 95 siempre. Sí, suponemos 95. Salvo contrario, digo. Puede ser dos ternos de 95 porque es, por ejemplo, la limitación ¿cómo se llaman? Los compresores de GNC, de los surtidos de GNC Sí. tienen, por ejemplo, una terna doble de 95 o 120. 120, sí, sí. Mientras que la resistencia de los conductores lo vamos a calcular con el cálculo de la formulita de resistencia. Resistencia era la resistividad por la longitud dividido a la sección. Acá aparece un NF que corresponde a cuando tenemos dos conductores o más conductores por cada línea. Si tenemos más de un conductor, aparece el término, si es un solo conductor va a aparecer uno, si tengo dos conductores acá va a ser dos, por línea, ¿no? Por el conductor de línea. A veces se conectan dos cables en paralelo, por tanto estamos hablando de dos cables en paralelo cuya resistencia va a ser la mitad de la resistencia individual, por eso acá va a aparecer un 2, si es 3 va a ser un 3. ¿Sí? Entonces este número n va a depender de la cantidad de conductores en paralelo que se ponen por cada fase. Entonces esto es resistencia, más resistencia de los conductores de línea y del transformador elevado al cuadrado, se le suma la reactancia de la línea de alimentación, que con XT yo ya calculé, esta suma de ambos ya está calculada en esta tablita que le voy a compartir, la reactancia del conductor de línea de distribución y la reactancia de la línea del circuito que estamos analizando, de la línea seccional que estamos analizando. En el caso que sean varias fases por cada línea, o sea, sean conductores en paralelo por cada fase, acá haría un 1, un 2, un 3, de acuerdo a cuántos conductores pongo por línea. Esto elevado al cuadrado, la raíz cuadrado, me da el valor entonces de la corriente cortocircuito máxima que puede ocurrir en la línea seccional. Si tengo líneas de circuitos, acá me va a aparecer otros términos que serían el ρ por la línea, por la sección de la línea de circuitos terminales, igual que la reactancia de los circuitos terminales. Acá sería, hemos dicho, la máxima para corriente cortocircuito máximo 1,05 y M se toma como factor de carga 1,05 y la tensión de fase. ¿Sí? Acá está la descripción de cada uno de los términos. Hay una simplificación, yo recuerdo, yo le decía que hay una simplificación para determinar la corriente de cortocircuito bifásica y se puede calcular como la raíz cuadrada sobre 2 del valor de la corriente de cortocircuito trifásico máxima. Esa sería la corriente de circuito bifásica, entonces la podemos calcular como 0,86 de la corriente de cortocircuito trifásica. Una simplificación de la fórmula que vimos hace un rato. Y por último, cuando tenemos circuitos monofásicos y el neutro es distinto a la de fases, tendríamos esta otra formulita, donde me aparece a mí la sección del conductor de línea y la sección del conductor de neutro. Esta sería de línea y esto de neutro. Entonces sería, estos términos son los mismos que teníamos hace un rato, pero se aumenta la resistencia del conductor de neutro de la línea de distribución. Recuerden que la línea de distribución, por lo general, las tres fases de una sección, por arriba de 50 milímetros y el neutro es de 50, o sea, la línea de 3x70 lleva cable de aluminio preensamblado, lleva cable de neutro de 50 y la de 95 también cable de 50. En esos casos hay que calcular la resistencia de ese conductor de neutro de la línea de distribución.
Esta sería la impedancia de la fase. Fíjense, como un circuito monofásico, estamos analizando un conductor de fase y un conductor de neutro. Acá sería la sección de conductor de línea y la sección de conductor de neutro. Tanto para la resistencia como para la reactancia lo mismo. Si son distintos conductor neutro de fase, tendremos un valor como la reactancia depende de la geometría y no de la sustancia que estamos analizando, la reactancia depende de la distancia del eje de los conductores, en definitiva, como vimos en una de las clases anteriores. Por lo tanto, va a cambiar acá esta fórmula si tenemos distintas cantidades de conductores por neutro y que por fase. Si acá tengo uno sobre 1 sobre 1, 2, esto me queda como 2. Queda 2 veces la longitud multiplicada por la reactancia. Esta sería la reactancia por kilómetro del cable. Este valor, espero que voy a abrir un archivito que tengo por acá. La verdad que no sé dónde lo tengo. A ver si lo encuentro ahora. Si no me equivoco, está en servicio. Y no, creo que no se lo compartí todavía. Ay, no me acuerdo. Esta. Nuestro resumen de fórmulas. Acá tienen la cantidad de conductores para caños rígidos, cuál es la cantidad máxima de conductores. Se puede cobrar según una sección de caños. Tiene para caños semi pesados, extra pesados, caños livianos. Para caños corrugados. Por allí estaba la de metálico. Esta para caño metálico que está en el reglamento de la EA. Y acá tengo las tablitas de reactancias. Acá tengo, fíjense, resistencia eléctrica a 70 grados centígrados y reactancia de los conductores hasta para 50 Hz. La reactancia depende de la frecuencia. Trabajamos en 50 Hz y tenemos valores de reactancia por kilómetros de cable, ¿no? Esto está indicado por kilómetros. O sea, yo lo tendré que dividir en 1000 para calcular el valor de reactancia por metro. Son valores que voy a utilizar para calcular tanto resistencia como reactancia. Volviendo a la tablita. Bueno, el tema era cómo paso de esta fórmula a la planilla del Excel. ¿Sí? Voy a mostrar una planilla de Excel que no es la que tienen ustedes, sino otra un poquito más didáctica, que es la que te estaba analizando en esta planilla. Acá está separada la corriente de cortocircuito en un archivo independiente. Porque ahora no lo encuentro. Acá está. Estas planillas que están acá es de una instalación de la estación de servicio que ya les mostré la vez pasada, donde tenía muchos tableros y muchas líneas de distintas secciones. En este caso tengo la corriente de cortocircuito mínimo. Esto se presentó en el proyecto y, como decía Ramón, solamente se analizaron los circuitos de mayor longitud, lo más crítico de todos, o sea, lo que está más alejado de la fuente y tiene mayor longitud. En este caso, el esquema que se analizó de tableros es este. Tengo el tablero principal, un tablero seccional TS14, de ese tablero seccional tengo el tablero S16, y en este tablero estaba el circuito de mayor longitud más alejado de la fuente. Tengo un circuito que alimenta una carga, y ese es el circuito que se analizó para garantizar que el cortocircuito mínimo en el extremo de ese circuito esté bien protegido con la térmica ubicada en T1, TS16. Inclusive se analizó un guardamotor de un motor que estaba alimentando allí. Acá fíjense que tengo TS14, TS16 y tengo un circuito de un motor y un circuito de iluminación. Circuito de iluminación que tenía una longitud, a ver, esto está en kilómetros, de 145 metros de distancia, por eso analizamos el circuito I13, una longitud muy grande que es la luz perimetral salía del tablero TS16. Por eso se analizó ese circuito en particular.
De la verificación resulta que la corriente de cortocircuito mínimo es 63 amperes y me dice que una térmica elegida para ese tablero, que es 4×6, curva C, verifica ese disparo, porque si tomo 4×6, la curva C significa que la máxima corriente a la que dispara esa térmica es 10 veces la corriente nominal, sería 60 amperes. 60 amperes es menor que los 63 amperes que la corriente de cortocircuito mínimo, por lo tanto sí cumple. Y fíjese que este circuito tiene un cable, si no me equivoco, de 4 milímetros. 4 milímetros elegido por la caída de tensión, pero como la corriente de cortocircuito era baja, era suficiente colocar un cable de 4×6 milímetros. Acá está calculada la corriente de cortocircuito mínima y la corriente de cortocircuito máxima de ese circuito es de 80 amperes. Lo que me interesa, recuerden, para verificar la térmica es el cortocircuito máximo. Este máximo, la corriente máxima, me sirve para definir el poder de corte de la térmica. 82 amperes es mucho menor que el poder de corte de una térmica de 3000 amperes, por lo tanto, está correctamente elegida una térmica de 3000 amperes, que es la de menor poder de corte que actualmente se comercializa. Ya se está inclusive eliminando la de 3 amperes y están viniendo de 4,5 como la de calibre más bajo. En estos casos, fíjese que en el tablero principal, acá tengo el trafo que alimentaba esa instalación, del cual nosotros hicimos el proyecto de electrificación, era 200 kVA, se calculó la reactancia y la resistencia, acá está reactancia y resistencia del transformador, la impedancia y la corriente de cortocircuito máxima en el extremo del transformador es 6.734. El cable de alimentación, si no me equivoco, son externas de 95 milímetros. La corriente de cortocircuito era 4.053 amperes en un punto de conexión, y en este punto de conexión, que era la alimentación a otro tablero, 2.394 amperes. O sea, el poder de corte de la térmica en cabecera, donde llegaba este cable de 3×95, era suficiente que superara los 4,5 kiloamperes. Se supone que es la corriente máxima de cortocircuito que ocurre ahí. Le cambié esta fuente para que se vea mejor. Pongo el Arial. Están viendo, ¿no? Están distinguiendo las letras. No se las distingue muy bien a las letras que ahora creo que está por cambiar del... Ahí está. Ahí. Pongo un poquito más grande, inclusive. 14. Entonces acá calculo la corriente de cortocircuito máxima, acá calculo la corriente de cortocircuito bifásica y acá la monofásica. Fíjese, entre la bifásica y la monofásica hay poca diferencia, 75 a 63, este es mayor que esta. Acá tengo 4,24 contra 3,16, 6,68 contra 4,63, 1.200 contra 7,84 y 2.100 contra 1.050. Acá fíjese que estoy verificando las térmicas. En este circuito, que es una línea de seccional del tablero 6, 1,6, la térmica de 40 es curva B. ¿Por qué? Porque si hubiera puesto curva C, la línea que protege ese circuito, 10×40 me daría 400 amperes. O sea, un cortocircuito mínimo, el poder el disparo de la termomagnética curva C sería mayor que la corriente de cortocircuito mínima. O sea, si ocurriera un cortocircuito en ese tablero eléctrico, en el extremo de ese cable, posiblemente no dispararía en tiempo y forma y se podría producir un principio de incendio en ese cable. Entonces se eligió curva B. La curva B es una curva de disparo que está entre 3 y 5 veces la corriente nominal. 5×4 sería 200 amperes. O sea, esa térmica curva B va a disparar a una corriente que supere los 200 amperes. De hecho, la mínima es 3,16, por lo tanto, sí protege adecuadamente ese conductor. Acá tenemos un interruptor automático que se reguló al 50%.
se reguló la corriente de disparo magnético a 315 amperes, que es menor que los 463, que sería la corriente de cortocircuito mínima. En este caso, tenemos también una curva B de 4×40, la corriente de cortocircuito. Acá no sé por qué es leche, no haría falta acá. Acá con C es suficiente. Evidentemente hubo un copy y pega ahí. Tendré que analizar este circuito, a ver, algo está mal acá. 16 amperes al mismo circuito. ¿Por qué no me cambian? Ah. Ay, ¿El amarillo está autorizado? ¿Viste que tiene una barrita arriba, amarillo? sí, está bien con el libro, no se puede autorizar. No sé por qué está. Porque está vinculado con otra planilla. Puede ser que la otra planilla no esté. La haya borrado, porque este yo lo copié para mostrarle a ustedes, posiblemente que rompí unos vínculos. Pues entonces, calcular esta columnita es para verificar que las protecciones que voy a poner en esos circuitos sean adecuadas para garantizar el disparo seguro. ¿Sí? Acá estoy verificando, bueno, pongo verifica, verifica, verifica. En la que yo le pasé, creo que tiene un tilde, una columnita por cada línea seccional, indicando que verifica ese cálculo. Ahora veamos un poquito, vamos lleno, un poquito complicado esta tabla, quizás no lo entiendan ahora. Más o menos lo voy a tratar de explicar, después se la mando para que la analice. Acá, ¿qué tengo en la tablita? Esta la generé yo, no en ningún formato tradicional, simplemente algo que yo la diseñé para poder realizar todos los cálculos. Tengo la información de la fuente, los cables de la línea seccional, este es el cable de neutro y esta es la línea seccional. En neutro, como tenía que analizar un circuito monofásico, tenía que analizar la impedancia del cable de 50 milímetros de aluminio, que era en neutro, distinto a la fase, porque la fase que tenemos 95, mientras el cable de neutro es de 50. Bueno, acá está indicado, ¿no? Pero en realidad, cuando yo calculo la impedancia, voy a calcular de las fases sin intervenir el neutro. Supone que es una carga equilibrada, en el neutro no hay corriente. ¿Qué voy a analizar la corriente cuando analice el cortocircuito monofásico? ¿Sí? No sé si podría volver a la planilla anterior, a esa que dice cálculos ICC. Es solo para... No, la planilla de cálculo en el Excel, ¿no? ¿Acá? Ahí dice cálculos ICC. No, abajo donde están las pestañas de la página. Ahí. Ah, Esos valores de Z que aparecen en la... acá. arriba, no los de abajo, sino los de arriba. Eso y los de abajo. ¿De qué son? Veo que son impedancias y resistencia. Esos son impedancia y resistencia de la línea de alimentación en media tensión. Acá está la justificación del cálculo. Ah, bien. Está en el reglamento, léelo el reglamento. No le pido que todos lo lean, pero vos que estás estudiando electromecánica sí lo vas a entender. Fíjate, ¿qué simplificación se hizo para llegar a esos valores de resistencia? Se supone, se generaliza la alimentación. Tengamos en cuenta que el sistema interconnacional es una fuente de energía distribuida en todo el país, una línea de distribución en muy alta tensión, después en alta tensión, que forma el anillo de distribución general, ¿me entendés? Entonces, todo ese grupo de líneas de distribución que tenemos, que alimenta EDESA, se la contemplan con cortocircuito, con los valores parametrizados que están indicados en estos valores de la impedancia, perdón, el poder de corte de la línea de media tensión, cuáles son los valores de reactancia y resistencia con coeficientes determinados, no sé con certeza, pero que están indicados con detalle en ese cálculo que se hizo en el reglamento. Pero vuelvo a refrescar acá, a ver, 771. Bueno, van a entender, no vale la pena que lo expliquemos, pero estos son la hipótesis básica del cálculo inicial para llegar a esos valores de corriente, de reactancia de la línea de media tensión. ¿Sí? Sí, bien. O sea, se consideró varias
Circunstancia que se puede repetir en la mayoría de las distribuciones de la acometida en el sistema de distribución de Dess en Salta, que puede ser equivalente en otras provincias. ¿Me entendés? Volviendo para acá. Sí, se entendió, gracias. ¿Sí? De ahí sale que RK incluye a RT y RQ. Esto está sumado acá. Fíjese que en la formulita aparecía RQ y aparecía RT. Acá yo lo he sumado en RK, he sumado dos valores. Si vemos la suma, el valor RK es la suma de RT y RQ. ¿Sí? Está muy chiquito, pero bueno, perdón. Es difícil mostrar toda la pantalla en pantallas tan chiquitas. Bueno, este es el valor de la reactancia sacada de las tablas para este conductor de 3×95. La reactancia por kilómetros o ohmios es 0,0291. La resistencia es 0,0203. ¿Sí? De ahí calculamos la impedancia. Fíjese que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado más, acá ya sumo la impedancia ZQ que aparece en las fórmulas, o del transformador más ZQ. Esta sería la impedancia, entonces, de ZQ más ZT. ¿Sí? Por eso acá, fíjese, está sumada el cuadrado de la resistencia y de la reactancia más el valor de la resistencia de la fuente, que sería este. Y ya empiezo a jugar con la celda. Acá, si yo selecciono esta celdita, esta celda es la suma de este al cuadrado más la reactancia de la fuente, que sería este valor que está acá. Para el otro tramo del circuito, no me acuerdo por qué eran dos tramos, por qué se dividía esto en dos tramos, uno de 40 metros y otro de 7 metros, no me acuerdo por qué. Perdón, 40 metros y 70 metros. Recuerden que esto está en kilómetros. Luego tengo la línea seccional que alimenta TS16, que es, esta sería la impedancia, la resistencia del cable 4×16, la reactancia, la resistencia, calculo la impedancia. Acá ya estoy sumando, fíjese, cuando calculo para esta línea seccional, estoy sumando la línea de la alimentación del cable preensamblado que viene del transformador. O sea, esta impedancia de acá es la impedancia del cable más la impedancia de la línea de alimentación, otro tramo de línea de alimentación más la impedancia del transformador. Esta sería la impedancia, entonces, de este tramo de esta línea seccional. Otra línea seccional, esa impedancia va a ser la suma de la impedancia de de la resistencia, ¿sí? Acá está la resistencia elevada al cuadrado, más las reactancias elevadas al cuadrado, más la impedancia de la línea, de la fuente de energía. Esta tengo otra línea seccional, también tengo la resistencia y reactancia de la línea seccional, la resistencia y reactancia de la línea de la alimentación de la empresa distribuidora hasta la acometida, más la fuente de energía. Bueno, acá se repite este circuito T16 para hacer un cálculo con M1 y M13. ¿Sí? Esto es como línea seccional, acá se volvió a repetir ese valor para sumarle a esta línea seccional la de un circuito de motor y la del circuito de iluminación, verificar cada uno de ellos. Se define entonces, cuando tengo la impedancia, puedo calcular la corriente de cortocircuito con la fórmula que vimos anteriormente, que CM, este valor CM, el valor de M, el valor de la tensión dividido 1,73 y dividido la impedancia, que es el valor de la impedancia. Ahí tenemos esta impedancia para calcular en los extremos del transformador. Esta sería la corriente de cortocircuito máxima, tomando en cuenta la impedancia en este punto de la conexión, que ya tiene en cuenta la del transformador y la de la línea. Para este punto tiene en cuenta, fíjense, la impedancia ya de las líneas más la de la fuente. Calculo la
la corriente de cortocircuito trifásica. Y así voy calculando por los distintos puntos. Para el circuito monofásico, tengo que sumar, perdón, acá, tengo monofásico, aparece acá la reactancia de la fase y de neutro, de la fase y de neutro. ¿Sí? Están calculadas ambas. Y con eso calculo la corriente, la impedancia total acumulada de fase más neutro, y con eso calculo la corriente de cortocircuito monofásica para cada una de las líneas seccionales y de estas líneas terminales que vemos acá. Acá no sé por qué no me salió. Ah, esta no es, esta línea, como no tiene neutro, porque alimentación de motor, no se calculó la corriente de cortocircuito mínima como entre fase y neutro, sino que la mínima es la corriente de cortocircuito bifásica. Como es, no tengo neutro porque son cargas de motores trifásicos, la corriente de cortocircuito mínima es en la corriente de cortocircuito bifásica. Por eso tengo que calcularla. En este caso, la corriente máxima de disparo del guardamotor es 170 amperes, que es menor que la corriente de cortocircuito bifásica presente en ese lugar. Entonces sí verifica que ese guardamotor puede proteger adecuadamente en un cortocircuito al motor. En la próxima clase veremos qué pasa cuando tengo presencia de un generador. En este caso aparece un generador. También voy a analizar circuitos alimentados por ese generador, que posiblemente no son los mismos que están acá arriba, porque son exclusivos para ciertas cargas. Por ejemplo, este yo creo que alimentaba solamente lo que era generación o los motores de las bombas de combustible para cargar camiones de carga mayorista. O los surtidores de combustible para carga minorista en los surtidores de combustible. Ahí aparece el cálculo entonces de la impedancia del generador, que ya la veremos en la clase siguiente, con el cálculo, perdón, de la impedancia, sería la impedancia de la corriente de cortocircuito máxima trifásica. En este caso, fíjese que en el generador que alimenta este caso en particular, la corriente de cortocircuito son 877 amperes como la máxima, mientras que acá teníamos 4.053 amperes. Alimentación con la línea de esa, alimentación con generador propio. La máxima es 8.077, acá la máxima con el transformador son 6.700, los bonos del transformador, pero en mi medidor es 2.394. Acá fíjese que tengo la corriente de cortocircuito en el cable 4x4 son 81 amperes, mientras que acá tenía 82 amperes. Más o menos estamos parejos porque este generador está cerca de esta carga. Está en la posición de instalación de ese generador, está próxima a esta carga. Por lo tanto, no interviene en líneas seccionales, sino directamente el generador alimenta los 145 metros de la línea seccional, esa que alimenta los circuitos de iluminación. En este caso, para el generador, la corriente de cortocircuito mínima es 63,4 amperes. La técnica que habíamos puesto anteriormente y verificada acá, también verifica para la alimentación con generador. Si acá fuera menor, posiblemente tendríamos que pasar fuera menor de 63 o de 60 amperes, tendríamos que pasar a una térmica de 4x6, curva B, por ejemplo. Y por último está, creo que había dos medidores, el análisis del mismo transformador, pero tomando la estación modular como una parte distinta a la del sector mayorista. Mayorista tenía un medidor, la de estación modular tenía otro medidor, por tanto es un cálculo similar al anterior. Nada más que con los datos de las líneas que alimentan la estación modular. Tenemos el circuito I07 y dos líneas seccionales del tablero 1, el tablero 1-1 y tablero 1-2. Por lo tanto, los cálculos similares al anterior. ¿Alguna consultita? Yo quería saber, o sea, si usted podría mencionarme, ¿cuándo uno, por ejemplo, en su instalación eléctrica, cómo puede hacer para deducir la necesidad de un generador? ¿Es más o menos como para cuando hay producción continua o también si el Lo que generador... quiere el cliente, por general.
Si el cliente quiere que la estación de servicio funcione cuando hay corte de energía, tenemos que poner un generador. Si yo tengo un servicio continuo que interrumpirlo significa un grave problema en la producción, como por ejemplo, si tengo un horno que para que funcione tengo que prenderlo 24 horas antes de empezar a producir, y este horno se para cuando hay corte de energía, pues tiene que perder 24 horas de producción. Entonces ahí requeriría tener un generador con una conmutación automática, de tal forma que donde haya corte de energía siga funcionando ese horno. Por ejemplo, cuando necesito en hospitales, es obligatorio, cuando tengo UCI, tengo sala de operaciones, porque debo garantizar el servicio de esa UCI o de ese quirófano en caso de corte de energía. Entonces necesito un generador. Un banco necesita para los cajeros automáticos, por ejemplo, un generador de respaldo o bien un sistema de UPS con batería que me respalda en el servicio de ese servicio de cajeros automáticos, por ejemplo. Si tengo heladeras con medicamentos, en el caso de una farmacia, yo necesito servicio continuo de energía para que no se corte la cadena de frío de esos medicamentos. Por lo tanto, necesito un generador que por lo menos me cubra la alimentación de esa heladera o esa cámara frigorífica que me mantiene los medicamentos. Si tengo helado, por ejemplo, yo pierdo cadena de frío en el helado y lo pierdo el helado, tengo que tirar todo, no puedo recuperar nada porque se desarma el helado, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos necesito tener un generador de respaldo para ese tipo de alimentación de fuentes que ante un corte de energía puede perder la producción, echarse a perder, o cortarse cadena de frío y tener que salir a venderlo, a regalarlo, porque si no se destruye por la pérdida de la cadena de frío. Entonces, en base a lo que yo, por ejemplo, lo que yo quiera mantener activo de manera intermitente, en base a eso yo ahí saco la potencia aparente o la capacidad de generación de mi generador. Claro, y depende si el generador vos querés para prestar servicio a toda la instalación eléctrica o parcialmente a un lugar. Acá, por ejemplo, el generador solamente era para manejar esta instalación tenía muchos servicios complementarios, como tenía locales comerciales, tenía una confitería, como tiene la YPF, tenía un estacionamiento de vehículos, y ellos querían que el generador únicamente le garantice el funcionamiento del surtidor de expendio de combustible para vehículos y los surtidores para la carga mayorista, venta mayorista de combustible, para no cortar, digamos, esa producción o esa venta de producto. Por eso necesitaban, inclusive tenían dos generadores, uno para las estaciones de carga y otro para las estaciones modulares. ¿Entendés? Y la potencia la va a elegir solamente para esas cargas. Ahora, si es para cubrir toda la instalación eléctrica, bueno, deberías ver, garantizar que la potencia del generador esté por arriba de la potencia máxima simultánea de esa instalación eléctrica. Depende del tipo de carga, tendré que darle un porcentaje mayor, depende de, por ejemplo, si tiene arranque de motores, que sean de corrientes de arranque directo, que tengan y que funcionen en forma paralela con otros motores, por ejemplo. Tendrés que analizar ese tipo de carga. En el reglamento hay la determinación de la potencia de grupo de motores. Cómo analizar un grupo de motores para determinar cuál es la corriente simultánea. Y la elección del cable de alimentación, el tablero que alimenta un grupo de motores, por ejemplo, un CCM. Eso te recomiendo que lo veas, vos que vas a hacer carpintería, y si tenés un tablero de comando de motores, fíjate qué te dice con respecto a cómo considerar la corriente máxima simultánea de ese grupo de motores. ¿Alguna consultita? Se está acabando el tiempo. Yo le voy a pasar este archivo para que vean la formulita. Hay unos errores que lo he descubierto hoy cuando revisaba, así que lo voy a corregir y se la mando mañana a la tablita. Yo, profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. En caso de que tenga que poner fusibles, ¿tiene en cuenta también esa corriente cortocircuito? ¿O cuando pone un interruptor automático? El fusible no está permitido en las instalaciones internas de inmuebles donde hay personal vía 1 o vía 2. Por empezar, hay que tener cuidado con eso.
Si hay presión árbica 4, se puede colocar fusible, pero por lo general se coloca en la acometida como una protección de la acometida, que es el dispositivo que usa la empresa distribuidora como protección de la acometida, o en ciertos lugares, por ejemplo, cuando hay cargas electrónicas que requiere un fusible ultra rápido que funciona mejor que una termomagnética o un interruptor automático. Pero habitualmente en instalaciones nuevas no se están utilizando fusibles salvo en las viejas. Si tengo que hacer un relevamiento de viejas, instalaciones viejas, tengo que ver, buscar la marca del fusible, buscar la curva de disparo de ese fusible y ahí con esa curva verificar que la corriente de cortocircuito mínima esté por arriba de la curva de disparo de ese fusible. Va a depender del tipo de fusible y de la marca. Si tengo dudas o no consigo, tendré que reemplazar el fusible. Y si no quiero reemplazar el fusible y mantener un fusible, buscar un fusible de marcas que tengan las curvas garantizadas por el fabricante para verificar que disparen efectivamente. Yo les comentaba que hicimos hicimos un presupuesto de la estación de compresión que tiene TGN nuevas en Lumbreras, y dentro del relevamiento que se hizo, lo hizo un ingeniero, verificó que las curvas de disparo del fusible existente no cubrían, no protegían adecuadamente los cables y pedían cambiarlas por otros de otros calibres con otras curvas. Eso se debe hacer cuando se hace un relevamiento. Cuando se hace un proyecto nuevo, ya estamos utilizando compactos e interruptores automáticos, no estamos usando fusibles. Así que yo recomiendo que no lo pongan en su proyecto y dejen el fusible que exige la empresa distribuidora en la acometida solamente para proteger la acometida y el medidor solamente. Desde allí hacia adentro ya protegemos con interruptores automáticos e interruptores termomagnéticos. Bien, profe, gracias. Bueno, le paso todo archivito mañana, a la mañana temprano. Ahora no puedo porque estoy cansado. Y los reviso un poquito esta planillita porque hay unos errorcitos y así se las paso para que vean las fórmulas, cómo se apliquen. Me olvidaba decirle una cosa. Sí les lo dije al principio, cuando yo tengo la corriente de cortocircuito circulando por el cable, este cable se va a calentar hasta que salte la térmica. Esa temperatura no tiene que superar los 160 grados. ¿Qué significa? Que la resistencia aumenta, como aumenta la resistencia de este cortocircuito que se está produciendo, yo tengo que calcular el valor de resistencia teniendo en cuenta la resistividad a 160 grados. Acá hay un calculito, hay una formulita, esta que ven acá, voy a ampliar, que es un ajuste de la resistividad para temperaturas distintas a los 20 grados. La resistividad de tablas del cobre es para una temperatura de 20 grados. Para 160 grados aplicamos esta fórmula y se obtiene un coeficiente de 1,5. Por eso van a ver que en la fórmula aparece una constante que dice 1,5 para cálculo de resistencia. Como vemos, es muy chiquitito, esto no puedo ampliarlo, pero en esta fórmula aparece el término 1,5, que es calculando la resistencia para una temperatura límite de trabajo que son los 160 grados centígrados, ante la cual debería actuar la protección para despejar esa corriente y proteger adecuadamente el cable. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta cuando ven la tablita y aparezca ese coeficiente 1,5. ¿Alguna otra preguntita? Sé que se han vuelto locos con este tema, pero bueno, como proyectistas tienen que meterse en el tema y tratar de, no les digo dominarlo, poderlo resolver para los distintos casos que tengan. Sobre todo, verificar los circuitos de mucha longitud, garantizando que la curva de disparo y el calibre térmica dispare correctamente y no se dañe ese conductor cuando esté funcionando y ocurre un accidente, una falla eléctrica como un cortocircuito en el extremo de ese cable. Cosa que puede ocurrir en la bornera de conexión de un motor, en la bornera de conexión de una luminaria o en los bornes de un toma corriente porque enchufé algo que tenía un cortocircuito. Bueno, entonces nos vemos pasado mañana, vemos la formulita del generador y repasamos los cálculos de la corriente de cortocircuito en la otra planilla donde tengo los cálculos ya renglón por renglón para todos los circuitos terminales y líneas seccionales. Nos vemos el próximo martes entonces. Nos vemos, Miguel. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen descanso para todos. Chau, chau.